Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Pamela Tapia y en este episodio quiero platicar con ustedes sobre astrología esotérica, como no, sobre la temporada de eclipses 2025 y este video lo estoy sacando justo unos días antes de que inicie de paso el tercer eclipse del año, de este año, que va a ser el 7 de septiembre, y el último eclipse del año va a ser el 21 de septiembre. Este año se cierra con estos eclipses. Vamos a entender la importancia de estos eclipses o el mensaje esotérico, el mensaje del macrocosmos al microcosmos, al ser humano, que nos están queriendo decir estos eclipses, porque recuerden, que tenemos que empezar a desarrollar la visión del alma, a profundizar la información. Creo que muchos ya estamos cansados de la información superficial, de la información que se queda solamente en la superficie, y que muchos están repitiendo como loros, como periquitos, repiten la información sin realmente comprender, eh, profundizar, entender, desmenuzar, ver esa información en diferentes planos, en diferentes dimensiones, y cómo eso nos va enriqueciendo la visión, cómo nos va enriqueciendo la vida, y cómo podemos comprender más nuestra vida y la vida dentro de este planeta, y nuestro propósito, que estamos haciendo aquí y para qué fuimos puestos aquí, porque el macrocosmos nos puso aquí, y eso tiene un propósito, y tiene un propósito mucho mayor, que solo poderlo describir desde una visión superficial, desde una visión materialista, como hoy lo hacen muchos canales que se dedican a la espiritualidad, al esoterismo, y que en realidad lo único que están haciendo es reproducir la información canal tras canal, y pues eso es a lo que se le llama hoy el New Age, ¿no? Y esto se repite en muchos lugares, no se crean, no solamente en el ámbito espiritual, pero como estamos en el tiempo del despertar de las almas, pues la espiritualidad es un tema, es un área, no es un tema, es una parte inherente, natural del ser humano, que está despertando, y que muchos, no digo que todos, pero algunos con malicia, van a tratar de explotar, van a tratar de eh, explotarlo solamente por un deseo egoísta, por un deseo de maldad. Entonces tenemos que tener el ojo bien abierto, tenemos que aprender a profundizar, no cabe duda que estamos viviendo tiempos en donde hay algunos que no quieren que el ser humano despierte, que desarrolle los sentidos del alma, porque eso implica ver más allá, sentir y percibir más allá, saber mucho más. Y eso representa un peligro para muchos, para muchos que quieren seguir viviendo entre las sombras, entre la oscuridad, entre la desinformación, entre las repetidoras, que están repite y repite como periquitos sin entender qué realmente están repitiendo. Hoy en este mundo hay muchos intereses, que van a salir a la luz, pero que si nosotros no empezamos a despertar, no empezamos a trabajar en nosotros mismos, aprender a expandir nuestra conciencia, pues que podemos caer en la trampa. Y vamos a ver esto cómo se alinea, con la información que les traigo de los eclipses 2025. Esta información, ¿de dónde la saqué? Esta información viene de la mano del estudio de astrología esotérica, todos los libros que dejó Alice Bailey, viene del conocimiento también de Rudolf Steiner, de Madame Blavatsky, de muchos teósofos, antropósofos, los grandes esoteristas han dejado, y que también yo he puesto de mi parte, con mis reflexiones, con mi introspección, y claro, con mi vida cotidiana como ser humano aquí en la tierra, y cómo esto lo fui mezclando a través, mezclando mis conocimientos con los conocimientos que dejaron los grandes maestros esotéricos.
los grandes magos, los místicos. Y pues bueno, comencemos. Primero quiero hablar, de la constitución del ser humano, y van a ver cómo esto se alinea justo con los eclipses, estos eclipses que vuelvo a repetir están sucediendo en el eje Virgo-Piscis, el del 14 de marzo que fue luna total, sucedió en el eje Virgo-Piscis. El sol se encontraba en Piscis, donde también se encontraba el nodo norte, y la luna se posicionó en Virgo. El 7 de septiembre viene, pero viene al revés, el sol va a estar en Virgo, en el nodo sur, y la luna va a estar en Piscis, en el nodo norte. Esto es muy importante, vamos a hablar, qué tiene que ver con esto, con la constitución del ser humano. Bueno, comencemos. El ser humano, su constitución, como vino, como está actualmente, o la gran mayoría se encuentra, está en un estadio de conciencia que le podríamos llamar el estadio dual o la conciencia dual. ¿Qué quiere decir esto? Que este misterio lo resguarda perfectamente Géminis. Recuerden que la cruz mutable, que es la cruz que está activando estos eclipses, está constituida de los dos brazos o los dos ejes, que es Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Un paréntesis, saben, y no me voy a cansar de repetirlo en cada video, para astrología esotérica, desde la visión del alma, nosotros, el ser humano es el microcosmos. Por lo tanto, para la visión esotérica, para la visión del alma, nosotros somos el microcosmos manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada ser humano viven todas las fuerzas, todos los arquetipos de conciencia de los planetas, las fuerzas, todas las fuerzas del macrocosmos viven dentro del microcosmos, pero la tarea del microcosmos, el ser humano, es despertar esas energías, esas fuerzas, y aprender a trabajar esos arquetipos de conciencia en él. Eso es a lo que le llaman ascensión de conciencia, eso es a lo que le llama hoy la New Age el salto cuántico o el despertar de conciencia. Eso es a lo que yo le llamo en este canal el despertar de las almas. El alma es la maestra que ella sabe cómo trabajar estas energías, estas energías en conciencia, en luz, en divinidad, porque el alma es el aspecto divino del ser humano, y a eso vamos. Estamos hablando de la constitución del ser humano, y estaba yo diciendo que el ser humano tiene una conciencia dual, es dual, por eso es que es ser humano, no es humano ni es ser humano, es mitad divino, mitad humano. Este es el mito de Hércules, este es el mito que resguarda la constelación de Géminis, los dos hermanos peleados, Abel y Caín. Abel representaría simbólicamente el alma humana, la mitad divina del ser humano, y la otra parte representaría el ego, la personalidad, el cuerpo físico. En otras palabras, representaría lo intangible, que sería el alma, el principio inteligente, el alma, lo intangible, el mundo de las energías, el mundo sutil. Y por el otro lado, lo humano, la parte humana, representaría el mundo intangible, el mundo tangible, el mundo de los 5 sentidos, el mundo de la materia, lo que hoy le llaman en la New Age la 3D, la Maya, la ilusión. Entonces tenemos el alma, que es la parte divina del ser humano, y la parte humana del ser humano, lo tangible y lo intangible, lo sutil y lo concreto, el corazón, que sería el alma, la parte de los sentimientos, del sentir, y la parte lógica racional del ser humano,
a través, por eso es el desarrollo de la ciencia, los 5 sentidos, ¿no? Entonces es lo que yo puedo percibir con mis 5 sentidos, esa es mi parte humana, forma parte de mi parte humana, de mi parte concreta. Yo puedo percibir mi cuerpo físico, mi cuerpo tangible, pero no puedo percibir mi alma. Mi alma vive dentro de este cuerpo que es la casa, así le llaman místicamente, la casa o la carroza o el carro, donde se mueve, donde habita el alma. El alma. El alma no se puede ver con lupa, la parte divina del ser humano no la podemos ver con lupa, con un microscopio, no la podemos poner en una probeta y ponerle reactivos, no podemos hacer nada de eso, porque no vamos a obtener nada, porque el alma del ser humano, la parte divina, pertenece al mundo sutil, al mundo intangible, al mundo esotérico, místico. Bueno. Esta constitución del ser humano está resguardada en el misterio de la constelación de Géminis. Por eso es que son los dos hermanos que están peleados porque están dándose la espalda, pero que no los une nada. Como así el otro signo zodiacal que conforma la cruz mutable, que es Piscis. Dentro de la cruz mutable, que es esta cruz que están activando estos eclipses, dentro de esta cruz se resguarda el misterio de la dualidad, de la conciencia dual del ser humano. Ese estadio de conciencia en donde la gran mayoría de la familia humana todavía se encuentra, y donde vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el macrocosmos, por qué nos está activando esta cruz, estas energías. Bueno, como les comentaba, Piscis también es un signo dual. Si ustedes recuerdan Piscis, el símbolo de Piscis son los dos peces unidos por el cordón de plata o el antacarana. También así se conoce, el cordón de plata. Esos dos peces que permanecen unidos por ese cordón. Y Géminis también el símbolo nos está reflejando la dualidad del ser humano. Y otro signo que conforma la cruz mutable también, que nos muestra la dualidad del ser humano, es Sagitario. Si ustedes saben el simbolismo de Sagitario, el símbolo de Sagitario es el centauro con la flecha. Un centauro es aquel ser que es mitad animal y mitad humano. Representa también la parte dual del ser humano, una simbología muy particular y que un misterio se oculta dentro de este símbolo, el centauro. Es el símbolo de lo que el ser humano tiene que superar, que divinizar, que elevar, que consagrar. Por eso es que también en el cristianismo se utiliza la palabra consagrar. El ser humano tiene que consagrar esa parte animal, que elevarla a los cielos, que elevar esa parte animal para divinizarse. Esta cruz nos habla justo de eso. La orientación tiene que ver con Sagitario, por eso es que también lo representa la flecha. Cuando ese ser humano ha divinizado esa parte, esa oscuridad, la sombra, su sombra, cuando la ha divinizado, cuando la ha puesto en el altar del sacrificio, porque el sacrificio mal entendido, sin una visión esotérica, sabemos todo lo que en la historia de la humanidad se ha distorsionado como sacrificio. Esotéricamente lo que sacrificas es tu ego, tu sombra, la parte que no es divina de ti, la parte que no está en la luz. La sombra, es lo que está dentro del simbolismo de Sagitario, y eso es lo que nos explica el símbolo de Sagitario, que tenemos que purificar, que sacrificar para podernos divinizar. Y posteriormente, si ustedes saben de esoterismo, son esoteristas, sabrán
que el símbolo de Sagitario evoluciona a tal grado en donde el centauro desaparece y únicamente encontramos la flecha en dirección al cielo, a lo alto. Es cuando ese ser humano se ha consagrado en el altar del sacrificio, ha transmutado, ha transformado toda la sombra en divinidad, y ahora lo único que está es un alma despierta, completamente consciente, divinizada, cumpliendo su propósito en la tierra, siempre siempre su pensamiento, su acción y su palabra direccionada siempre a lo alto, a lo divino, tirando a los niveles más altos de la escalera de conciencia, siempre tirando a las conciencias superiores. Allá es donde ese ser humano está llamado a caminar. Ese es el camino. Sagitario está representado también con la carta del tarot, la templanza, el arcano de la templanza. Aquella cualidad de atemperar, de poder transmutar la sombra y poder elegir el mejor camino, el camino de las virtudes, de lo alto, de divinizarnos, de expandirnos en conciencia. Y claro que pertenece junto con el otro signo zodiacal a Géminis. Géminis es el eje Géminis-Sagitario. Géminis representa, y lo vamos a ver más adelante, carga con el rayo de amor-sabiduría. Amor-sabiduría. ¿Quién fue el maestro de la humanidad que venía del mismísimo corazón del sol? Esto se conoce en los círculos esotéricos, que venía desde el corazón del sol, cargado para manifestar, para expresar la segunda cualidad, la cualidad más divina de la fuente de Dios, el rayo de amor sabiduría, al que conocimos con el nombre de Jesús. El Cristo, ese Cristo cósmico, era el rayo de amor y sabiduría expresado y manifestado en esta tierra. Y a través de la constelación de Géminis, este rayo se pasa al planeta Tierra, y estamos siendo activados también. Esta cruz está siendo activada con este rayo. Estamos llamados a realmente despertar y demostrar nuestra naturaleza espiritual. El rayo de amor sabiduría es el que se está poniendo a prueba hoy en la humanidad. El examen se trata de también este examen, o la prueba que nos está poniendo el macrocosmos, que nos están invitando estos eclipses, vamos a ver qué sabe la humanidad del amor sabiduría. Vamos a ver qué saben los humanos del segundo rayo de amor sabiduría. Les invito a que pasen a ver el video de Urano en Géminis. Urano, el maestro iniciático, uno de los planetas más misteriosos y más esotéricos y más espirituales, porque su conciencia pertenece a las jerarquías más altas de conciencia. Es en la mitología, claro que nos representaban como el cielo. Urano era el cielo en la mitología grecorromana, y tiene un porqué, y tiene también un porqué esotérico profundo, porque Urano toca nuevamente a la puerta de Géminis y dice: vamos a iniciar a la humanidad, vamos a ver que la humanidad presente el examen, que el alma humana presente el examen del rayo de amor sabiduría. Les invito a ver ese video, porque para poder ir de la mano y entender lo que está pasando en el macrocosmos, poder entender los mensajes del macrocosmos. Bueno, entonces estábamos hablando de esa naturaleza dual, y me falta explicar el eje Virgo-Piscis de la cruz mutable. Bueno, el eje Virgo-Piscis. Virgo representa Virgo representa al tercer aspecto de la Trinidad.
Recuérdense, si no han visto ese video, vayan a ver ese video, para que podamos entender este lenguaje esotérico de qué va, a qué me estoy refiriendo con cada cosa que estoy diciendo. Virgo resguarda el misterio de la madre. La madre en esotérica representa el tercer aspecto, que es la materia. La materia que oculta al Hijo, al alma, al Cristo, al alma consciente. El alma, que no, como lo hemos dicho, que no se puede ver, que no se puede examinar en un laboratorio, por más que los científicos materialistas hagan y deshagan, jamás van a poder comprobar el alma, porque el alma pertenece al mundo sutil, no al mundo tangible. Y que este vehículo físico, este vehículo material, esta casa, por eso es de que también es representado con la carta del carro, pero eso es otro misterio, no nos vamos a meter en eso. Pero la casa, el cuerpo físico que resguarda al Hijo, al segundo aspecto de la Trinidad, el alma consciente, el principio inteligente, que utiliza, el principio inteligente, el alma utiliza la herramienta que llamamos mente. A través de la mente, el principio inteligente, el alma puede expresar, puede comunicar la dirección, para dónde tenemos que ir, para dónde se tiene que mover el vehículo físico, qué acciones tenemos que tomar, qué pensamientos y qué palabras. Virgo es el misterio de la madre. Aquella, como les comento, es el tercer aspecto de la Trinidad, la materia, que guarda al Hijo. Y Piscis representa, simboliza, como les acaba de decir, a los dos peces unidos por el cordón de Antacarana. Piscis, un pez, representa ¿quién? La parte divina del ser humano. Y el otro pez representa que al mundo de la materia, esa materia, que lo ata, que ese pez es el alma, está atada todavía a la materia, no se puede desatar de la materia porque hay una prueba, que pasar. El héroe, nosotros somos los héroes, el héroe, el ángel caído, tiene que recuperar las alas, tiene que coronarse con la corona de laureles, tiene que salir victorioso como ese 6 de bastos, donde está con la corona de laureles y sale triunfante, tiene que salir triunfante. ¿Quién te corona? ¿Quién tiene que vivir la prueba? Tú eres el que recuperas tus alas, tú eres el que te coronas. ¿Cómo lo haces? Ascendiendo en conciencia. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Esto no se trata de escapismo espiritual, como muchos canales están propagando el escapismo espiritual. No, la prueba se vive aquí en la tierra. No podemos negar nada más porque sí nuestra naturaleza, nuestra constitución dual, y no hacer nada y decir que lo malo no existe, porque eso es escapismo espiritual. Pero bueno, regresando a esta activación de energías de la cruz mutable que está activando estos eclipses. Si ustedes conocen o han visto una carta astrológica, la carta astrológica natural, que es la carta astrológica astral natural, el medio cielo, siempre la cruz mutable de la carta natural va a ser el medio cielo Sagitario, el fondo de cielo Géminis, el descendente es Virgo y el ascendente es Piscis. ¿Qué quiere decir todo esto de ascendente, descendente? Si no saben astrología, quiere decir que esta cruz, forma parte de las pruebas del ser humano, en donde todos los seres humanos, independientemente de las posiciones astrológicas de tu carta natal, la cruz mutable forma parte de las pruebas de la familia humana, de la humanidad, porque trata de un eslabón de conciencia en donde tenemos que evolucionar, que comprobar, que ponernos a prueba para poder subir al siguiente eslabón de conciencia.
Con el tiempo vamos a ir entendiendo más, ajá, a qué me estoy, qué me estoy refiriendo con esto, ajá. Ahorita conforme se vaya avanzando el video, vamos a entender, ajá, cada vez más a qué me estoy refiriendo con los eslabones de conciencia. Y bueno, una clave aquí, una clave importante, interesante, es, por ejemplo, que, y recuérdense esto, porque esto nos va a dar mucho sentido con el final de este video. El ascendente, como les dije, en la carta astral natural siempre es Piscis. Por eso es el 12º signo. Ajá. Por eso es, recuerden que astrología esotérica no ve casas astrológicas. Ajá. Digo 12º porque también la numerología pertenece a los misterios esotéricos. Ajá. Piscis es el 12º signo, la 12ª energía, ajá, que conforma la carta astral, ajá, natural, y que representa el ascendente. Siempre representa el ascendente en la carta natural. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan que se conoce al Cristo, a ese Jesús, ajá, a ese Jesús de Nazaret, se conoce, ajá, que él cargaba con la energía pisciana, porque él vino a abrir la era pisciana, que actualmente ya se cerró y estamos en la era acuariana, pero él vino a abrir, a iniciar la era pisciana y era el representante de esta energía, y por supuesto tuvo que salir también por la puerta pisciana. ¿Qué quiere decir esto? El ascendente es el camino del alma. El alma transita por todas las energías zodiacales porque necesita aprender a manejarlas en amor, sabiduría, en balance y en equilibrio, en conciencia. Ajá. El alma está viviendo múltiples experiencias en múltiples planos, ajá, ha pasado por múltiples experiencias y por múltiples planos porque está aprendiendo a ser creador de realidades. Pero ese creador de realidades no se hace sin que el alma aprenda a trabajar las energías que crean, valga la redundancia, la creación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el alma, el microcosmos, el alma está que tiene que convertirse en maestro de sus propias energías. El microcosmos tiene que convertirse en maestro de sus propias energías. Por eso es de que Piscis es el último signo y es el ascendente natural en la carta astral. Ajá. Es el último. ¿Qué quiere decir? Que cuando el alma ha recorrido todo y las veces que ha tenido que pasar, porque no crean que nada más una vez en Aries, ajá, experimentando las energías arianas, otra vez, no, es todas las veces que sean necesarios para convertirse el alma, para que se convierta en maestro de la rueda zodiacal, el maestro de las energías, ajá, que la conforman. Ese es el examen álmico y eso le ha tardado eones y muchísimas vidas y muchísimas experiencias y en muchísimos planos. Ajá. Por eso es que el alma graduada, el alma que se graduó, que cumplió, que comprobó la maestría de las 12 constelaciones, la maestría del sistema solar. Ajá. Es el alma que sale victoriosa por la puerta de Piscis. Ajá. El ascendente representa el camino del alma. Y aquí les va una cosa que no sé por qué ya se me está haciendo bien largo.
pero les va algo importante. Ustedes saben que en astrología común, en la astrología superficial que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos milenios, esa astrología desde la visión del ego, ustedes saben que se ha puesto la astrología, se ha prostituido para pronto. La verdad es como es, se ha prostituido. Y esa astrología nos dice que dime tu sol y te voy a decir cómo eres y que no sé qué. Eso solamente es una visión de la astrología superficial del ego. La verdadera astrología hace milenios se ofuscó, hace milenios se ocultó, se resguardó en las escuelas místicas, en las escuelas esotéricas, porque es una de las ciencias bases de todas las ciencias esotéricas. La astrología es la raíz porque el microcosmos, el ser humano, es la expresión del macrocosmos acá en la Tierra. Sin astrología, el ser humano no podría entenderse. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí también les va los astrólogos de la antigüedad, los magos, los 3 reyes magos que se guiaron para encontrar en aquel pesebre al Maestro Jesús, cuando llegó a encarnar el segundo rayo de amor, sabiduría a la tierra. Esos magos se guiaron por las estrellas. ¿Qué creen que eran? Eran astrólogos esotéricos, pero los verdaderos astrólogos, no los que hoy conocemos, no como se ha materializado, se ha superficializado el conocimiento de una de las ciencias más sagradas para la familia humana. Bueno, no me acuerdo por qué, ya se me fue, no me acuerdo por qué les estaba diciendo esto, pero bueno, retornando a la, ¿cómo se llama? Ya me acordé, de Piscis. Ok, estábamos en Piscis. Ahí les va el dato. Entonces, la astrología común dice que lo importante es tu sol. Y la astrología esotérica, el mago, el astrólogo esotérico, te dice que lo más importante, toda tu carta natal es importante, porque tú eres el microcosmos en manifestación. Todas esas energías habitan en ti, pero tienes que aprender a trabajarlas en balance y en equilibrio, en amor, sabiduría. Y otra cosa que te dice un astrólogo esotérico siempre: lo más importante en tu carta natal, donde la flecha tiene que apuntar, donde tienes que apuntar el norte, donde te tienes que orientar y ahí tirarle a ese camino, es el camino del ascendente. El ascendente es el camino del alma, es por donde quiere transitar el alma, es a donde el alma quiere llegar, quiere experimentar ese camino acá en la tierra. Así es que supongamos, voy a poner un ejemplo para poder entender esto. Si tú naces con un ascendente en Piscis, tu alma, cuando está encarnada en esta tierra, en este vehículo físico y en esta personalidad que se hace llamar Pamela, mi alma quiere tirarle ahí a ese ascendente, a ese camino. Por ahí es donde me va a guiar constantemente mi alma y va a estar direccionando constantemente. No a mi sol, porque el sol para astrología esotérica representa la personalidad. También tenemos que entender varias cosas de astrología esotérica. El ser humano, por ser microcosmos y por ser algo tan complejo, y es por eso que somos complejos de entender, y que cada vez conforme vamos ascendiendo en conciencia nos vamos a ir entendiendo más, vamos a ir entendiendo la creación, y vamos a ir conociéndonos el yo soy, vamos a ir develando, tirando los velos para despertar al yo soy.
Es por eso que somos tan complejos, ajá, somos muy complejos porque en nosotros viven las múltiples posibilidades y las múltiples combinaciones de las fuerzas del macrocosmos, pero necesitamos despertarlas en nosotros y necesitamos empezar a activarlas, a balancearlas y a trabajarlas en amor, sabiduría. Ujú. Bueno, como les comento, voy a seguir. Voy a seguir con esto, solamente finalizando esta breve información que también les metí aquí. Recuérdense una cosa, ajá, el rayo, ajá, del alma y el rayo de la personalidad son diferentes, ajá. Tú y cualquier ser humano, ajá, porque volvemos a lo mismo, somos seres, estamos en una conciencia dual, mitad divino, alma, mitad humano, personalidad, cuerpo físico, ego humano, ajá. Esto, ajá, quiere decir que tu ego, en la personalidad, ajá, con la que naciste, el ego, ajá, tiene un color de rayo, ajá, que es el rayo, es la vía, ajá, de expresión de tu personalidad, cómo se comporta tu personalidad. Recuérdense que nosotros, ajá, podríamos también decir que somos como las múltiples posibilidades del arco iris. Uh-huh. Y nuestra personalidad, ajá, ha venido, nosotros hemos venido construyendo un color de rayo para nuestra personalidad. Y hemos venido también construyendo un color de rayo de nuestra alma. Ajá. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Por lo regular son diferentes. Ajá. Y esto también está marcado dentro de la carta astrológica de cada uno de nosotros. Pero el astrólogo esotérico tiene que saber leer esto. Ajá. Saber leer al ser humano. Ajá. Que lo está consultando. Uh-huh. Porque no es lo mismo la vía del color de rayo de la personalidad a la vía del color de rayo del alma. Ajá. Bueno, dicho eso, sigamos con lo de los eclipses. Ok. El eclipse, ajá, el eclipse de Occidente, que bueno, que cubrió, que fue visible en el hemisferio occidente, fue el del 14 de marzo. Y el del 7 de septiembre va a ser visible en el hemisferio oriental. Ustedes saben, ajá, que el mundo a lo largo del tiempo se ha dividido en oriente y occidente. Ajá. Los dos, en Oriente y Occidente. Hasta la misma filosofía y el mismo conocimiento está en el Oriente y en el Occidente. En el Oriente pues vienen todas esas filosofías como la budista, el taoísmo, todas estas filosofías espirituales, y en el Occidente pues han hecho una mezcla de muchas cosas y ahora tenemos lo que hoy conocemos como el New Age, ¿no? Y del occidente también ha salido la rama de filosofía del materialismo, de la tecnocracia y todas estas cuestiones, ¿no? Del oriente también, del occidente, perdón, también nació la parte de quitar, de ofuscar la parte divina del ser humano y decir a la humanidad que son únicamente humanos, ajá. Que lo único que nos ha regido es la evolución animal a través de las teorías darwinistas, ajá, de la evolución, y que forman parte justo de la caída de conciencia del ser humano y que también tienen propósitos oscuros, ajá, porque forma parte de una programación para seguir ofuscando y ocultando la parte divina del ser humano. Y esto es toda una historia que después en un video, déjenmelo saber en los comentarios si quieren que hablemos de eso, les hago un video en extenso. Porque recuérdense que en este canal no vamos a hablar en minutos, aquí profundizamos, aquí masticamos, aquí digerimos y aquí examinamos y hacemos introspección y reflexión de la información. Bueno, entonces,
Si se dan cuenta, estos eclipses están marcando también la dualidad de la Tierra, cómo los seres humanos nos hemos dividido hasta en formas de pensar, en ideologías, ajá, en formas de pensar, en creencias, ajá. El mundo se ha dividido en Oriente y Occidente. ¿Y qué? ¿Cuál es el mensaje de estos eclipses? Si estos eclipses nos están activando la cruz mutable y están energetizando y poniendo luz, porque acuérdense que el eclipse es el símbolo, lo vemos, o sea, ahí está, ahí mismo lo estamos viendo en nuestra cara, el sol y la luna, ajá, el mundo intangible, que es el mundo del alma, el mundo del sentimiento, la energía femenina, y el mundo de la razón y la lógica, ajá, el mundo de lo tangible, lo masculino, el mundo tangible y el mundo intangible. El mundo intangible, energía femenina, el mundo tangible, energía masculina. Y recuérdense que aquí no estamos hablando de hombres y mujeres, no, de la dualidad del ser humano. Ajá. Eres mitad divino, ajá, que es la parte femenina, tu parte femenina, el alma, y tu parte, ajá, tangible, ajá, tu parte humana, ajá, tu parte masculina, masculino y femenino, en unión, en balance, en matrimonio alquímico, tu constitución, ajá, tiene que unirse. Y ahí está la clave de estos eclipses. La humanidad estamos llamados a vivir la prueba de si realmente ya aprendimos a unificar, si estamos unificando nuestra dualidad. ¿Por qué? Recuérdense que nosotros, ajá, el Dios, la fuente, está llamando de regreso o de retorno a toda su creación. En palabras de los científicos te dirían que hubo un Big Bang, lo que le llaman un Big Bang, una explosión, y de un punto de energía, o el uno, o Dios, salió toda la creación, toda la creación a lo que conocemos como universo, pero eso tiene que regresar al uno, ajá, lo que en las filosofías orientales le conocen como el respirar y el exhalar de Dios, o el latido del corazón, que a mí eso me parece una metáfora bellísima, el latido del corazón de Dios, ajá, cuando latió, salimos todos, ajá, toda su creación, galaxias, planetas, sistemas solares, todo lo que conocemos como universo, los seres que habitan en los múltiples planos, y ahora estamos de regreso, estamos en una contracción, expansión, contracción. Bueno, si todo salió de una unidad, del uno, de Dios, de la conciencia uno, ajá, todo salió, ajá, todo el universo, toda la manifestación salió de ahí, pues tenemos que regresar a Él. Y regresar a Él, ¿qué implicaría? Unificarnos, empezar a unificarnos. ¿Qué es unificar? La unificación es crecer en conciencia, o el retorno a la fuente, o la ascensión, o el salto cuántico, como hoy le conoce la New Age. Y vamos a entender un poco más de esto. Entonces, el mensaje que nos están dando estos eclipses, que nos están mostrando, muy ya así literalmente nos están mostrando, y nos vamos a hacer conscientes, ajá, de cuán hemos integrado nuestra dualidad o no la hemos integrado, ajá. ¿Qué pasa?
Si sabemos que el examen, que la prueba, que el mensaje del macrocosmos, esto es a lo que le llaman el llamado del regreso al uno o el despertar de las almas, el despertar del segundo principio de la Trinidad, el Hijo, el alma, el principio inteligente, el Cristo, ese Cristo que demostró una conciencia cósmica, y vamos a ver por qué más adelante. Bueno. Si la prueba es integrar, empezar a unir nuestra dualidad, ¿qué pasa y cómo se ve un ser humano dual? Un ser humano que no ha integrado su dualidad, que los gemelos Géminis están peleados y que el mismo mito no lo estaba diciendo. Caín mata a Abel. Caín sería nuestra parte de nuestro ego, de nuestro ego humano, nuestra personalidad, el ego humano, la parte que conforma también la parte física, el que vive la mente que vive en la ilusión, que vive en la ilusión y que se cree tan real la ilusión, que para la mente no es una ilusión, es una realidad, porque se mueve a través de los 5, funciona a través de los 5 sentidos. Y el alma, que no funciona a través de los 5 sentidos, que funciona a través de los sentidos sutiles, del sentir, del sentimiento, de la empatía, el amor, la compasión, la templanza, las virtudes, el alma, sería Abel. Cuando Caín mata a Abel, ya sabemos el desenlace. Y ese era el mito que nos estaba diciendo, y esto es que una cruz mutable en negativo, un ser humano en negativo, un ser humano en caída de conciencia, un ser humano que no está integrando su dualidad. ¿Por qué? Porque el alma, si es la que sabe el camino, el propósito, el para qué estamos aquí, cuál es el propósito mayor, no el propósito de nuestro ego, que nos dice, yo estoy aquí para mi $1,000,000, para conseguir 10,000 suscriptores aquí en YouTube, por eso les estoy hablando acá, para conseguir que me vean, que me aplaudan, que me reconozcan, que me pongan las cámaras. Eso tiene que ver con la personalidad, con los deseos del ego, con los deseos de la mente inferior, La mente superior, que es el alma, o el principio inteligente, el alma, nuestra parte divina, tiene un propósito mayor, y el propósito, ella conoce el propósito espiritual, el propósito más alto, el propósito del por qué y el para qué ha venido encarnando y viviendo múltiples experiencias. ¿Quién es la que conoce la dirección, el norte, para dónde? El alma. ¿Quién tiene que ponerse, unificarse? ¿Con quién? El ego humano, la personalidad, el cuerpo físico tiene que servir al propósito del alma. Ahorita se me está viniendo a la mente, ustedes vieron El Rey León, ¿no? El Rey León, haciendo un paréntesis, es una de las películas más esotéricas que he podido ver. Qué impresión. Guarda unos misterios en las imágenes, o sea, quien hizo los dibujos, puso cada imagen, cada símbolo, cada palabra, son esotéricos, son magos blancos. Eran seres despiertos, almas despiertas, encarnadas en la tierra, trayendo ese regalo, esa joya para la humanidad, para el recordar el yo soy. Pero bueno, ahí en El Rey León, recuérdense que están los dos personajes que se encuentra Simba cuando va a vivir el Hakuna Matata, que va a vivir el camino del ego, de la personalidad, sin escuchar al alma, a vivir el camino de la dualidad, de la conciencia dual, ¿no? Y por eso ahí en el Hakuna Matata se encuentra a sus dos amiguitos, a Pumba
y el otro, Pumba era el, el cochinito salvaje, ¿no? Y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que es la comadreja, ajá, la comadreja rayadita. Cuando va a vivir el Hakuna Matata, cuando va a vivir el camino dual, el camino de la dualidad, de la conciencia dual, a caer en conciencia, el ángel cayó en conciencia, a experimentar el eslabón de la conciencia dual, eso es lo que representa el Hakuna Matata, que lo domina el ego, que lo domina, ajá, el miedo, ajá, se encuentra con estos dos personajes, pero estos dos personajes es su dualidad. Si se dan cuenta, la comadreja esta rayadita era su mente, ¿no? Era su mente inferior, juzgador, ajá, y Pumba era que el alma, el principio inteligente, el alma, el corazón. Por eso es que Pumba dice, siempre dice yo siento, ¿no? Cuando están en esa escena tan espectacular que están viendo los tres, Simba, Pumba y el otro, la comadreja, están viendo el cielo, los astros, las estrellas. Pumba dice, las estrellas son seres conscientes, son maestros espirituales, y la comadreja se ríe de él y le saca toda una explicación científica materialista, que son bolas de gases y que no sé qué, como habla un científico, ajá, es nuestra parte tangible, ajá, que quiere traducir todo a través de los 5 sentidos de la razón y la lógica, y nuestra parte intangible, el alma, la que siente, la que ve más allá, la que puede leer los múltiples planos de dimensión. Era su naturaleza dual. Eso es lo que representan esos dos amiguitos de Simba, era su dualidad. ¿Y qué pasa? Cuando Simba logra integrar su dualidad, ajá, a través del proceso donde va de la mano con la sabiduría, el changuito es la sabiduría, ajá, y pasa la noche oscura del alma y todo eso, ajá. ¿Qué sucede? Sucede que después, cuando va a ponerse en el lugar para su propósito, para cumplir su propósito divino, ponerse al servicio, ajá, se aparece Pumba y se aparece la comadreja y le dice, bueno, estamos a tu servicio, ya dejan de pelear. La comadreja y Pumba dejan de pelear, dejan de estarse peleando los hermanos, la dualidad de Simba, la dualidad del ser humano. Por eso es que todos somos Simba, bien cierto, todos somos Simba. Pero bueno, les pongo este ejemplo para poder entender, para que podamos entender de qué va, de qué estoy hablando, esta naturaleza, de esta constitución dual, esta conciencia dual. Cuando el ser humano no integra, no unifica su dualidad, lo que pasa es que la enfermedad, la disonancia, la incoherencia, ajá, ¿por qué? La enfermedad, ajá, como se conoce en el sector salud, que va a tener que despertar y va a tener que integrar la visión del alma. Por eso es de que muchos médicos, ajá, van a empezar a integrar, van a empezar a despertar como almas, y cuando ellos integren su dualidad y sean almas despiertas, van a empezar a traer toda la parte intangible, toda la ciencia oculta, esotérica, a este mundo de la ciencia de la salud, ajá, porque tenemos que entender realmente qué es la enfermedad, por qué los vehículos físicos se enferman, ajá, y tiene que ver con que con la dualidad, con la marcada dualidad de ese ser humano. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Supongamos, ajá, me voy a poner yo como ejemplo. Supongamos, ajá, que yo a los 3 años, ajá, viví una experiencia sumamente traumática. Fui violentada. Fui violentada a los 3 años, ajá.
eso me traumatizó. El trauma es aquella situación, aquel hecho en donde mi mente no puede salirse de ese trauma, está constantemente en esa energía, en ese hecho, en esa circunstancia y no la puede superar, no la puede superar. Mi mente, se quedó en los 3 años cuando viví ese hecho traumático y no puedo salirme de ahí, ya sea por miedo, ya sea porque por el trauma vivido. Pasaron los años, yo seguí viviendo, sobreviví a esa experiencia traumática, pero seguí viviendo, crecí físicamente, el vehículo físico creció, me convertí en una mujer de 40 años como lo soy ahora, pero mi mente está en otro espacio y tiempo. Está en el espacio y tiempo de los 3 años y mi cuerpo físico también está en otro espacio y en otro tiempo. Van en caminos diferentes, están en líneas de tiempo completamente diferentes, y no hay un encuentro entre esto. Esto es a lo que le llaman los psicólogos trastornos mentales. La depresión, todos los trastornos esquizofrénicos, todo tipo de trastornos tiene que ver con esto. La disonancia, la separación de líneas de tiempo. Tu parte, tu dualidad no está integrada, no está unificada, porque tu mente está en una línea de tiempo diferente que tu cuerpo físico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando sucede esto, empieza a ver que signos, indicios de enfermedad. La incoherencia del tiempo y el espacio, la separatividad, la fragmentación, la incoherencia es la causa raíz de la enfermedad. Cuando nuestra constitución no está unificada, nuestra dualidad, mitad divinos, mitad humanos, recuérdense, no están unificados, no están viviendo juntos en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Mi mente se quedó en el pasado, por no haber podido superar una experiencia traumática. Y hago aquí un paréntesis, experiencia traumática, porque hoy la New Age, y muchos allá, seres que siguen en una conciencia dual, ya todo le llaman trauma. No, experiencia traumática, lo que realmente es una experiencia traumática. Cuando un ser humano vive una experiencia traumática y no puede salir de esa experiencia traumática, su mente se queda ya en el pasado y su cuerpo físico está en otra línea de tiempo. También, ¿cómo se puede ver esto? Tenemos la línea del pasado, acá tenemos el futuro. El futuro, ¿quién representaría? El futuro representaría a nuestro yo superior. Y el pasado representaría a nuestro yo inferior. Y en medio está el presente, la conciencia. Por eso es de que los maestros espirituales siempre te dicen que mantente presente, vive en el presente. Cuando no los unificamos y los traemos a todos, el pasado, el presente y el futuro, los unificamos, los unimos, ¿qué pasa? Incoherencia, disonancia, enfermedad. ¿Qué quieren decirnos estos eclipses? Que se viene un tiempo en donde el ser humano que no pueda, que no logre unificar, empezar a unificar su dualidad, se van a empezar a expresar enfermedades que ni siquiera aún conoce la ciencia moderna, como se hacen llamar. Me río por lo moderno, ¿no? Por la palabra moderna, porque
Hoy las ciencias están en la oscuridad, están a ciegas, porque no han integrado la parte intangible de las ciencias ocultas, las ciencias del alma. Pero bueno, la visión del alma. Cuando no hay una integración de la dualidad, cuando nuestros principios que nos constituyen, nosotros, en el estadio de conciencia que estamos, la 3D nos dice, este eslabón llamado 3D, planeta Tierra, tercera dimensión, está constituido por dualidad. Y la hemos marcado en todo, cielo, tierra, arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Mente, corazón, dos brazos, dos ojos, bla. Cuando no unificamos nuestra dualidad, luna, sol, ¿no? También, hombre, mujer, ¿no? Energía femenina y energía masculina. Cuando no unificamos estas energías en nosotros, cuando no empezamos el matrimonio alquímico, hay enfermedad. El cuerpo físico empieza a experimentar la enfermedad. Y eso quiere decir que hay un proceso negativo, hay un proceso de que en vez de unificar, de regresar, de ascender en conciencia, de regresar a la fuente, de unificarnos, hay que cada vez nos vamos separando más. Y una de las cosas más terribles que vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver en aquellos humanos que no estén unificándose, que no estén uniendo su dualidad, integrando su dualidad, vamos a ver, y lo más terrible va a ser, es a lo que le conocen en psicología como personalidades múltiples. Un trastorno de personalidad múltiple es aquel ser humano que en vez de unificarse se está fragmentando más. La personalidad, el ego, ya se convirtió en muchos egos, y si lo vemos desde una visión más esotérica, en realidad estamos hablando de lo que se conoce como posesión demoníaca o posesión por la oscuridad o por entidades del bajo astral. Y esto está fuerte, eso está muy fuerte, y esto no es una teoría de conspiración ni me lo estoy inventando yo. Aprendan a ver con los ojos del alma lo que está sucediendo aquí con los seres humanos. Si vamos a ver al prójimo, pues hay que aprender a ver y a qué podemos aprender de esa vida. Es más, en el ritual de las Olimpiadas, eso fue un ritual de magia oscura. Ese ritual nos estaba hablando de que de una cruz mutable negativo. Estaba diciendo que quiere a los seres humanos despersonalizados, fragmentados, desvirtuosos, en caída de conciencia, dormidos, olvidando su parte divina, no integrados, no unificados. Estuvo fuerte eso, ese ritual, pero bueno, sigamos. Entonces, como les comento, unificar, y ahí les va. ¿Por qué unificar? Como ya les dije, estos eclipses están activando la cruz mutable para toda la humanidad. A través de la cruz mutable pasan dos rayos o dos cualidades de la fuente. El segundo rayo, que es el rayo de amor, sabiduría. Y el sexto rayo, que es idealismo. Así se le conoce, idealismo y devoción. Pero vamos a entender de qué van estos rayos. Volvamos al principio 1. Ustedes saben que hay una espiral que se llama la espiral de Fibonacci. Este señor hace mucho tiempo encontró
a través de la observación, porque esto se observa en toda la naturaleza y por todos lados hay fotografías de que el principio del Fibonacci está en las hojas, en el caparazón de los cascarones, etcétera, etcétera. Se encuentra en todos lados y es el principio del 1. ¿Qué quiere decir este principio? Como les comenté, todo parte de una sola fuente, de lo que le conocemos como Dios o la fuente creadora o el uno o la chispa divina donde todo el universo emanó, donde todos los planos emanaron, porque no solamente son los planos de tangibles, todas las múltiples dimensiones, lo intangible y lo tangible emanó de ese uno. Y está en una, se expandió, hubo una expansión de la creación de Dios. El uno, Dios, creó, hizo toda su creación. Todo parte de ese uno. El ser humano, sí, todo parte de ese uno, pero hay, esa creación está en orden. Recuérdense una cosa, Dios es orden. Dios y la creación de Dios no es caos, no es desorden, no es separatividad, no es locura, es orden, orden. Por eso es que la creación de Dios la podríamos ver como la espiral, o la escalera, muy representada por eso es que es representada con una espiral en ascensión, de regreso al uno, la escalera, cada uno de los escalones de esa espiral forman que un eslabón de conciencia, una dimensión. Una dimensión que carga un estado de conciencia y que para poder brincar o subir al siguiente eslabón de conciencia, tú tienes que desarrollar el eslabón de conciencia al cual quieres brincar. Esto es el principio, bueno, sí lo voy a decir. Este es el principio también de los átomos y los electrones. Ustedes, que en sus clases de química, creo que nos lo enseñan en la secundaria o en la preparatoria, ustedes saben que el electrón que está en un orbital más bajo de la escalera si quiere brincar al siguiente orbital, tiene que energetizarse, tiene que empezar a crear más luz, más conciencia. Recuérdense que todos nosotros, nuestro cuerpo material está constituido de átomos. Nuestra base es atómica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros crecemos en conciencia, nuestros átomos, nuestros electrones están energetizándose y están dando el salto cuántico, por eso es que le llaman el salto cuántico, están subiendo al siguiente orbital. Esto, desde la espiritualidad, el alma, desde el mundo intangible también funciona, porque como el segundo principio hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, el alma también está ascendiendo en conciencia, regresando al uno. ¿Cómo lo hace? Brincando al siguiente eslabón de conciencia, tiene que desarrollar esta conciencia del eslabón que está arriba de ella acá para poder energetizarse, concientizarse, unificarse y subir al siguiente escalón de la escalera de Jacobo o el espiral de Fibonacci o la escalera de Dios del regreso al uno. O lo que los cristianos le conocen como la jerarquía arcangélica. Esa jerarquía que nos dicen ángeles, arriba de los ángeles están los arcángeles, después arriba de los arcángeles están los tronos, arriba de los tronos los arcáis, después los querubines, los serafines y bla, el uno, Dios. Es toda una jerarquía, toda una escalera, orden, ordenada. La creación de Dios tiene orden, Dios es orden. ¿Qué sucede? Para poder subir al siguiente eslabón de conciencia necesitamos justo desarrollar esa conciencia.
Si el ser humano está en el eslabón de conciencia más abajo, el que está más abajo de la escalera, por eso es que esotéricamente se conoce que el ser humano, está en el rincón más oscuro del universo. O el que estamos al rincón del universo. Nuestro sistema solar, está en el rincón más lejano del universo. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, estamos en un eslabón de conciencia muy abajo de la escalera. Somos la jerarquía más abajo de toda la escalera. ¿Qué quiere decir? Los ángeles, los arcángeles, los tronos, los querubines, los serafines son nuestros hermanos mayores. Es a lo que vamos y a lo que tiramos. Bueno, a divinizarnos. Pero aquí libre albedrío cada quien, ¿no? Hay unos que no se van a querer divinizar porque también existen las jerarquías oscuras, que forma parte de la ilusión, pero hay jerarquías oscuras. Bueno, entonces, cada eslabón es un estadio de conciencia. Hoy el ser humano está en el eslabón de conciencia dual. Esa dualidad es interna de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros que nos vemos como individuos. Yo soy Pamela, tú eres Pedrito, tú eres Juanito, etcétera, ¿no? Esa constitución dual es mía. Yo, cuando unifico mi dualidad, cuando realizo el matrimonio alquímico, ¿qué es en realidad que estoy haciendo? Me estoy poniendo en coherencia, estoy entrando en bienestar, en salud, estoy cooperando con el bien mayor que es mi alma. Mi alma sabe a dónde me tengo que dirigir, cuál es mi camino y mi propósito como alma encarnada acá en la tierra. O sea, me estoy poniendo de acuerdo conmigo misma, con mi constitución, conmigo misma. El siguiente eslabón de conciencia que está por arriba de esa conciencia dual, ¿cuál sería? La conciencia de qué? De cooperar, de ponerme de acuerdo con otros seres humanos que ya se unificaron, que ellos hicieron este matrimonio alquímico, se pusieron de acuerdo con ellos mismos y ya pueden desarrollar y están desarrollando una conciencia de grupo, una conciencia de todos los seres humanos somos uno, somos la gran familia humana y cooperamos para un bien mayor. Yo me pongo al servicio para un bien mayor. ¿Cuál bien mayor? El bien de todos. Ese es el siguiente eslabón, el que está arriba de la conciencia dual. ¿Qué nos están pidiendo ahora? Que la gran mayoría de seres humanos, brinque, integre su dualidad, se ponga de acuerdo consigo mismo para que pueda brincar al siguiente eslabón de conciencia, para que empecemos a desarrollar la conciencia de grupo. Todos somos una gran familia humana. Todos, somos uno. Yo, Pamela, me veo individualizada, pero yo me pongo, porque yo ya me unifiqué, yo ya tengo mi dualidad, ya hice el matrimonio alquímico, ya me pongo al servicio, mis dones álmicos, mis talentos, los pongo al servicio del todo, un bien mayor de todos. ¿Y esto cómo se ve? El año que viene, el 2026, la cruz que va a empezar a ser activada va a ser la cruz fija, y la cruz fija está constituida por el eje Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. Si ustedes no han visto el video de, creo que le puse la era de Acuario, véanlo, ahí hablo de esto. Ese eslabón que está arriba de la conciencia dual, que es donde
tenemos que brincar, pero primero para hacer eso, para hacer ese brinco, ese salto cuántico, tenemos que ponernos de acuerdo primero con nosotros mismos y después brincar a ese, así podemos brincar a ese escalón. Ese es el eje Leo-Acuario. Leo es que es la integración de tus fuerzas internas. Ya te unificaste, ya integraste tus energías, ya se pusieron de acuerdo, ya hicieron matrimonio alquímico, ya te lideraste a ti mismo. Lideraste tus energías, las pusiste en balance. Ahora vas a trabajar con Acuario, que es el que la energía, que completa el eje Leo Acuario, y Acuario es la conciencia de grupo, la conciencia de la gran familia humana, la de el servidor, los discípulos del Cristo. Ese es el misterio de los discípulos del Cristo, aquellos que se ponen al servicio por un bien mayor. Por todos somos la gran familia humana. No pierdo mi individualidad porque tengo bien integrada la energía de Leo, chakra corazón, pero tampoco me pierdo en el grupo, porque esa es la caída también de Acuario, perderse en el grupo, y eso son sectas y cultos, son mentalidades sectas y cultos. Acuario en divinidad es trabajar con la energía de Leo. Yo no pierdo mi individualidad, mi amor propio, mi centro, pero esto también sé cómo dar y recibir. Doy, recibo. Doy, recibo. Sé que soy un individuo, tengo amor propio, Leo, individualidad, pero me pongo también al servicio, Acuario, para un bien mayor. Eso es lo que nos están diciendo estos eclipses, y por eso es de que tenemos que empezar a dejar de tener una mirada separatista. Ya nos olvidamos del año que viene, el pasado. No, tenemos que empezar a desarrollar también una visión integral de la información. Tenemos que aprender a integrar la información, dejar de separar, dejar de fragmentar, empezar a unir, y eso lo hace un alma despierta. Eso lo hace un alma que está despertando y que está integrando su dualidad. Deja de ver el mundo separado, deja de ver lo que acontece, deja de ver su pasado, su presente y su futuro como algo que está separado y uno va por acá y otro. No, todo lo integra, todo lo unifica, y esa unificación crea una mezcla perfecta que hace su propósito, que hace, esta es la mezcla perfecta, y este es mi propósito, y esto me constituye a mí. Eso es aprender a trabajar las fuerzas del cosmos que te conforman a ti, microcosmos. Bueno, para ir cerrando este video, la escalera. Vamos a regresar al tema de la escalera, de conciencia del regreso al uno. Si ustedes se dan cuenta, entonces, ¿qué sería? Si nosotros, cuando el uno se empezó a expresar, se empezó a crear, empezó a salir todo del uno, a expandir, se creó todas las dimensiones, todo el universo, eso que es, se empezó como a separar. Eso es a lo que le llaman la caída del ángel, ¿no? Ese es el mito de la caída del ángel. Y si nosotros empezamos a ascender, la flecha sagitariana mirando ahora a lo alto, apuntando a lo alto, a unificar, ascender con cada experiencia a un eslabón de conciencia más superior, tirando siempre a los niveles más altos de conciencia,
Eso es regresar al uno, eso es la unificación, eso es la integración, eso es la síntesis. Ajá. Un ejemplo que les traigo, que también para que podamos ver cómo la enfermedad, ajá, del cuerpo físico está relacionada, ajá, con esta raíz. La enfermedad tiene una raíz espiritual, que es que esa conciencia no se está unificando, no está, ese ser humano no está ascendiendo en conciencia. Se lo voy a poner con un ejemplo muy pintoresco. Uh-huh. Ahí les va y voy rápido porque ya se me está yendo la luz, me veo muy oscura, pero ahí va. Bueno, vamos a poner el ejemplo para que pueda anclar más esta información. Vamos a poner el ejemplo del cuerpo físico. Uh-huh. Ustedes saben, ajá, que el hígado está constituido, todos los órganos, cada uno de los órganos están constituidos por múltiples células. Ajá. La célula del hígado se conoce como hepatocitos, son los hepatocitos. Ajá. Bueno, entonces, un hígado está constituido de miles de millones de células llamadas hepatocitos. Esos hepatocitos, cada uno de ellos es un individuo. Uh-huh. Supongamos que agarramos un hepatocito y ese hepatocito es un individuo. Ese hepatocito, si no, ajá, integra sus energías, ¿qué quiere decir? Si no pone todos sus organelos, toda su materia, todas sus energías, ajá, en balance, en equilibrio, ajá, no va a poder cooperar con los otros hepatocitos. Ajá. Cuando sucede que este hepatocito integra sus energías, integra su constitución, ajá, se unifica con él mismo, se entiende él mismo, ajá, empieza a trabajar con los otros hepatocitos que también hicieron lo mismo cada uno de ellos, entenderse primero a sí mismos, empezar a balancearse internamente y externamente ellos mismos. Y entonces así cooperan, todos se juntan, los miles de hepatocitos integrados, ajá, se integran entre ellos y dicen, bueno, vamos a cooperar con los otros hepatocitos para que funcionen, para que realicemos las funciones que necesitamos realizar para que este hígado esté sano y desarrolle, desintoxique toda la sangre y filtre toda la sangre y elimine todos. Ajá, nosotros somos los encargados, los hepatocitos dicen, nosotros somos los encargados de eliminar todos los tóxicos, ajá, todos los químicos que entran a este ser humano. Uh-huh. Y entonces los hepatocitos que dicen, estamos al servicio, ¿no? Empiezan a estar al servicio del hígado, ajá, y ese hígado funciona correctamente. Perfecto, palomita. Empiezan a unificarse. Ahora vámonos con el riñón. Las células del riñón, las células renales, pasa lo mismo. Cada una de esas células son un individuo, ajá, que conforman una multitud y esa multitud hacen el órgano llamado riñón. Uh-huh. Cuando primero se unifican ellas con ellas mismas, después se agrupan, ajá, reconocen a sus semejantes, a sus iguales, a las células renales, tú eres semejante a mí, entonces yo me junto contigo y vamos a hacer las mismas, las funciones para eliminar a través de la orina, ajá, contaminantes que entran a este cuerpo humano. Y los riñones están funcionando perfecto, palomita. Y así nos vamos con todos los órganos, cerebro, corazón, intestinos, etcétera, 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 con las células de sangre, etcétera. Entonces, cuando todos están funcionando de esta forma, cuando todos tienen, por así decirlo, ese nivel de conciencia, ajá, esa conciencia se encuentra en cada uno de ellos, están integrándose, unificándose, hay un ser humano saludable, sano, funcionando en balance y en equilibrio.
Su cuerpo físico refleja la unificación de sus energías y el trabajo que está haciendo ese ser humano de integrar su trinidad, espíritu, alma y materia. Está en una ascensión de conciencia ese ser humano. Su mente, su corazón y su cuerpo físico, su pasado, su presente y su futuro van al unísono, integrándose, y hay un ser humano expresándose en este plano saludable. Ese ser humano está saludable. ¿Qué sucede cuando pasa lo contrario? Cuando no hay una integración de las energías. Ese es el principio del cáncer. De repente, una célula del hígado, un hepatocito, dice: yo no quiero ya cooperar. Yo no quiero ya cooperar. Perdón, fui a prender la luz porque ya me veía muy, muy oscura porque se me está yendo la luz del sol, pero bueno, estábamos. Este es el principio de la enfermedad, el principio de lo que conocemos como el cáncer. Un hepatocito dice: yo no me puedo poner de acuerdo conmigo mismo, con mis propias energías, y empiezo a hacer caos. Empiezo a no querer cooperar, al contrario, a hacer caos, a destruir, a querer ver arder al mundo. No me interesa cooperar con mi vecino, con el prójimo, con nadie. Yo solamente quiero mi beneficio propio, y mi beneficio propio es reírme de ver arder al mundo, ¿no? Y estoy poniendo una metáfora porque así están muchos seres humanos allá afuera. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es lo que se conoce como células malignas. De repente estas células malignas empiezan a atacar a las células benignas, a las células saludables, y las empiezan a matar. Si se dan cuenta, también este es el principio de la guerra entre nuestras propias energías. El principio de unificación, el principio de aprender a trabajar nuestras energías en balance, en equilibrio, en amor, sabiduría, regresar al uno, a la fuente, como lo hemos visto en este video, que es la invitación de estos eclipses de 2025, es hacernos justicia. Esto es lo que es la justicia, la balanza librana, el balance, el equilibrio, la sabiduría. La sabiduría es amor. Y amor es salud. Y una de las cosas, que me gustaría aquí poner, es que todo esto que acabo de explicar lo sabían los maestros herméticos, los magos herméticos, los sabios de la antigüedad. Hermes, la doctrina hermética, de sabiduría oculta, de esoterismo. Los esotéricos herméticos sabían esto. A través del segundo principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, nos estaban diciendo esto. Los diferentes escalones, los diferentes escalones de conciencia de regreso a la fuente, al uno. Eso es lo que es el principio de correspondencia, y eso es lo que es el rayo de amor sabiduría, el segundo rayo de amor sabiduría de Dios, que pasa y entra por la constelación de Géminis. ¿Y qué nos está diciendo El mensaje es claro. El mensaje es claro y transparente, como lo es la verdad del alma. El amor, en lo que es el amor sabiduría, lo que es expresar el segundo rayo de amor sabiduría, la segunda cualidad de Dios en la tierra, es aprender a unificar nuestra constitución. Eso nos va a llevar de regreso a Dios, al uno, a la fuente, al cielo, a recuperar las alas, como el mito del ángel caído.
La tarea la tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los héroes y nosotros nos coronamos a nosotros mismos. El otro rayo que entra por la cruz mutable, que permea la cruz mutable, que es la cruz que, vuelvo a repetir, está activada por estos eclipses, es el sexto rayo, idealismo y devoción. Y el sexto rayo, los herméticos lo conocían como la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. La causa, siempre, la causa raíz es espiritual. Y si ustedes se dan cuenta, que cuando no alineamos una causa, no enraizamos una causa espiritual, lo que sucede es un efecto de enfermedad, es un efecto de caos, de desorden, de desarmonía, de desbalance, y eso no es amor, y eso tampoco es sabiduría. Hoy la humanidad tiene la oportunidad de presentar esta prueba. Estamos, por así decirlo, viviendo exámenes como almas. Por eso es de que los médicos, el símbolo de la medicina es el caduceo de Hermes. Y esto es un misterio muy profundo, porque tiene que ver con la constitución física también del ser humano. Y cómo el principio inteligente, utilizando la herramienta de la mente, y esto a su vez el órgano físico llamado cerebro y el sistema nervioso, a través también de conectar y comunicar bidireccionalmente con el sistema endocrino y el sistema inmune, hay salud o caos, hay orden o desorden, hay enfermedad o salud. Estos son misterios, muy resguardados en las escuelas esotéricas, pero es momento que empiecen a salir a la luz para toda la humanidad, porque estamos en el despertar de las almas. Y por último, quiero que reflexionen toda esta información. Si en verdad están aquí conmigo, porque están trabajando igual que yo, en ustedes, en su Trinidad, tratando de unificarse, tratando de ascender en conciencia, y poniéndose al servicio para la gran familia humana. Reflexionen toda esta información, medítenla. Yo sé que también muchos de ustedes son almas despiertas que podrán también reflexionarla y verla a través de su mirada álmica y de sus experiencias aquí como seres humanos. El último punto que quiero tocar es dónde se encuentra la trampa, porque recordemos que estamos en un mundo en donde existe una gran propaganda para que no despierten las masas, para que no despierte el ser humano. Y claro que por supuesto que la prueba pues no la van a poner también tan fácil, ¿verdad? Hay trampillas en el camino que el alma, como el alma sabia, sabe ver, sabe distinguir, discernir, separar la paja del trigo. Y hay una trampa, una barrera, algo que nos impide, que nos va a impedir y que nos está impidiendo trabajar positivamente, amorosamente, sabiamente esta cruz, las energías de esta cruz, la cruz mutable. Y la trampa bien la sabía Buda, el apego. El apego es la trampa. Buda por eso es el maestro que supo con maestría trabajar las energías de la cruz mutable. El apego.
Reflexiónenlo porque es la trampa, la barrera. El ser humano se apega hoy a todo. La mente se puede apegar a una historia del pasado, a un tiempo pasado. Me puedo apegar a esta taza que me regaló mi abuelita cuando yo tenía 5 años, pero ahora tengo 40 años y no, que nadie me toque mi taza porque si no, entonces yo me muero, hago berrinche, me tiro por la ventana. Por eso es que ha triunfado la cultura materialista del consumismo también. Por eso es que cada vez se programa más al ser humano para sentir ansiedad, para obtener cosas materiales. Nos podemos apegar a múltiples cosas, a recuerdos, eso es a lo que le llaman la añoranza, a recuerdos, a momentos pasados, a personas que ya no están, a personas que estuvieron, pero que se fueron, a situaciones, a cosas físicas. Es más, hay muchísima gente que se apega a cosas viejas, ¿no? Los trastornos de los acumuladores, que acumulan objetos viejos hasta basura. Un problemón tiene esa gente con el apego. Y tiene que ver con la disonancia y tiene que ver con esta conciencia dual y con la no integración de esta conciencia. Tenemos que aprender como seres humanos a desapegarnos. Y esto tiene que ver con el misterio de Piscis. Y con esto cierro porque se los prometí al inicio, con el misterio de Piscis. Los dos peces unidos por el cordón de la antacarana. Un pez representa la parte divina del ser humano, el alma viviendo la experiencia en un medio material. El otro pez representa el deseo, el apego por la materia. El agua representa también el otro pez, representa también el apego al medio en donde el alma está encarnada. El alma, apegada a la materia. El alma apegada, a todas estas experiencias materiales que la hacen reencarnar una y otra vez, a través de la rueda del samsara, donde no puede romper el cordón de plata, donde se siente atraída magnéticamente, se atrae por la materia. Ese es el misterio también del magnetismo. Necesitamos despertar como almas, y despertar como almas es dejar de magnetizarnos hacia la materia. Y dejar de magnetizarnos a la materia es lo que el Buda trabajó como el desapego. Todo un misterio y muchísimos misterios se guardan detrás de este símbolo de Piscis. Un Piscis trabajado negativamente es aquel ser humano que se deja influenciar y que su medio ambiente lo influye constantemente, lo maneja constantemente. Y no me estoy refiriendo a la gente que nació con sol en Piscis, me estoy refiriendo, y vuelvo a repetir lo mismo, todos tenemos todas las energías y todas las fuerzas cósmicas dentro de nosotros, pero tenemos que aprender a trabajarlas en amor, en balance y en sabiduría. Porque amor sin sabiduría no es amor, y sabiduría sin amor tampoco es sabiduría. Les dejo aquí, espero que haya sido de su agrado, toda esta información. Que reflexionen, déjenme si quieren preguntas, dudas, comentarios ahí en la cajita, valga la redundancia de comentarios. Nos vemos a la próxima y es un gusto, un placer estar con ustedes, y como siempre les digo, fuimos llamados, aquí estamos firmes y dispuestos respondiendo al llamado. Gracias.